Ok, voy a rapidito porque ya es tardísimo, vamos a hacer la 12. Mire, aquí está un examen del año del 9 de julio del 21. Diana Sánchez, está una muchacha muy buena estudiante. Aquí lo hacía por cédula de identidad. A ver. Fíjese que la cédula es 30 millones, la suya debe ser más todavía porque usted entró después que ella. Aquí está un segundo problema, aquí está el segundo problema, aquí está el enunciado, primer problema, aquí está y tercer problema. Y aquí está la solución del primer problema. Este siempre lo pone él. Este es el que yo le decía que siempre lo pone él, fíjese. Y no es tan difícil el ejercicio, ¿eh? Aquí está el cálculo y aquí está el porcentaje de calor sin aislamiento y con aislamiento, lo que yo le dije ahorita. ¿Ok? Y aquí están los datos del tercer ejercicio. ¿Ok? Están arriba, está el circuito térmico. ¿Ok? Aquí hay más cosas, es decir, esta película del fluido, la fibra de vidrio, hay asbesto. Aquí hay dos aislamientos, fibra de vidrio, lo que yo les decía, y asbesto también se utiliza. El asbesto está contraindicado porque eso es cancerígeno. Eso está prohibido su uso en PDVSA desde hace años. Ya yo le voy a explicar el que le dije ahorita. Y aquí está uno donde él mandó a hallar el espesor óptimo, creo que es aquí, si mal no recuerdo. Sí, el espesor óptimo del aislante, que yo lo hice por tanteo, sin aislamiento, con aislamiento, y entonces comencé aquí con un proceso de por tanteo, ¿eh? Que lo hice por tanteo, no como lo hizo. Y a la fin, hasta que se igualaran unas ecuaciones por allí, aceptable utilizar un espesor de 0 puntos para reducir las pérdidas de calor en un 98%. Un espesor de aproximadamente, aquí está todo esto, ¿ok? Fíjese, llega hasta la página 17. Le voy a leer primero que nada el primer ejercicio, ¿ok? Póngale atención porque lo pone mucho él. Segundo problema, dice así: se desea aislar una tubería de radio exterior R con aislante de una conductividad térmica K. La temperatura de la superficie exterior de la tubería se mantiene T0 en T0, mientras el aislante estará en contacto con el fluido a una temperatura TF. ¿Ves? Se desea aislar una tubería de radio R con un aislante, o sea, se le va a poner una tubería un aislante de una conductividad térmica K. No me dicen nada de eso, o sea, me lo están dando de manera así genérica. La temperatura de la superficie exterior de la tubería se mantiene en T0, o sea que la temperatura, yo no las voy a llamar ni T1, ni T2, ni T3, sino como me las están diciendo aquí, T0, que es la temperatura exterior de la tubería. Mientras el aislante estará en contacto con un fluido a una temperatura TF. El fluido, que era ya la temperatura 5, aquí se va a llamar TF. Y con un coeficiente de película HF. Ese es el coeficiente de película en el fluido afuera de la tubería. Hay el espesor óptimo del aislante. Si se quiere disminuir la pérdida de calor, ahorra un 98%. Se sabe que R es igual a 0.61 metros. Este es el radio de la tubería. Que la temperatura T0, ¿verdad? Que la temperatura en la parte exterior de la tubería es 1093 y la temperatura del fluido está en cuanto en 371, por supuesto, está fluyendo calor de adentro del tubo hacia el ambiente. Y esta es la K de la tubería, 0.08, aquí sí lo dijo, ¿ves? Esto es como para enredar a la gente. Y este es H, es función de EFG. ¿Quién es EFG? De acuerdo a esto, eso era por el número de cédula. ¿Quién era F? ¿Quién era E? Pues busquemos quién era E aquí. 9 era para, en este caso, para Diana. Entonces aquí iba a ser 19. F sería 6, 19,6 y G sería 2, 19,62. ¿Ok? 19,62 sería el H del fluido. Concluya la factibilidad del resultado. 6 puntos valía este ejercicio. Ok. Ese es el problema número. Primer problema no es ese. Ese es el problema, el segundo problema. Vamos a buscar aquí donde está el segundo problema. Tercer problema. Este no, aquí dice 1, pero este no es ese problema. Vamos a ver, vamos a seguir buscando por aquí. Problema 3.
Porque a lo mejor yo se lo hice fue a otra persona y después se lo hice a Diana, no sé cómo sería eso. Aquí está, ¿ves? Este es el problema 3. El problema 3. El problema 3, una tubería de acero externo está cubierta con de asbesto, Este es otro problema. Este es el problema, primer problema. No, este es el segundo problema, estoy confundido. Es el segundo problema. Y este que está resuelto aquí es el primer problema. Tenemos que buscar dónde está el segundo problema. Tercer problema. Capaz que no está aquí ni siquiera el segundo problema resuelto. No lo veo. Aquí está el segundo problema, ¿ves? Aquí está el radio exterior, 0.6, el K del aislante que dieron allá, la temperatura en la parte exterior de la tubería, yo lo puse. Estos son los datos que yo saqué. Este fue el examen que yo le hice a Diana. Creo que ella sacó aquí 17, no recuerdo exactamente. Y la temperatura del fluido, 371. Y el H del fluido, y me mandan a hallar el Q del aislamiento, y si el Q que se está ahorrando es el 2% Q. Concluya la factibilidad del resultado. Entonces yo hice aquí un dibujo. Yo coloqué, fíjese que yo coloqué el radio exterior de la tubería, el radio interior, y este es el radio del aislante. Aquí afuera lo tengo finito, bien finito, porque ese coeficiente de película es finito. HF, aquí tengo en el exterior de la tubería T0, este es el aislamiento y esta es la temperatura del fluido. Sin aislamiento, ¿cómo calculo el calor? Cuando no tengo aislamiento, ¿ok? Fíjese, ¿qué pasa? Que yo no conozco nada aquí adentro, yo no me puedo meter para acá adentro. Allá en el ejercicio que yo le hice, trabajé de adentro hacia afuera porque yo conocía que aquí iba vapor, a qué temperatura, el coeficiente de transferencia de calor por convección aquí adentro. No, aquí me están dando apenas, es de afuera, de afuera. Entonces, ¿qué me están dando? Me están dando la temperatura de afuera, ¿verdad? Que es la temperatura en la pared del fluido, de la tubería T sub 0, que vale ¿cuánto? Vale 1093 y me están dando la temperatura del aire. Entonces yo tengo que trabajar entre la pared exterior y acá fuera del aire. O sea que voy a tener una resistencia del aislamiento y voy a tener una resistencia convectiva, una resistencia por conducción del aislamiento y una resistencia convectiva por el aire que tengo afuera. Por eso es que utilizo entonces esta ecuación para hallar la transferencia de calor. ¿Por qué? Porque ¿cómo se llama? Voy a tener, no tengo información de acá adentro, no me voy a poner a trabajar. Esta acá que me están dando es del aislamiento, ni siquiera es del tubo. No me dicen cuál es la conductividad del tubo y cómo me voy a meter con el tubo si no me dan nada del tubo. Lo que me dan es la temperatura exterior del tubo. A duras penas la tubería, la temperatura exterior que tengo acá. Entonces yo voy a tener 2pi por R exterior por L por H por temperatura en la superficie del tubo por menos la temperatura del fluido. Esto sí lo conozco. Esto vale 1093 y esto vale 371. ¿Y este quién es? Es el H del aire, que aquí me lo están dando, de 19,62. 19,62. La longitud del tubo voy a asumir que es 1 metro, porque tampoco me la dan. Como no me la dan, yo asumo que es 1 metro. Cuando no me den la longitud, se asume, pero hay que colocarlo. Yo aquí no lo coloqué. ¿Ok? Por la resistencia exterior. Aquí, es más, sí lo coloqué, aquí está, ¿ves? Asumiendo L igual a 1 metro, entonces tengo 2pi por la longitud, que es 1 metro, por la resistencia externa, ¿verdad? Ajá, aquí tengo el H, 19,62. Ah, ok, ya me llegó el mensaje suyo. Y por lo tanto, yo sustituyo, esto es 2, esto es pi 3,14, por el radio exterior, que es 0.61 metros, ¿verdad? Que es el radio que voy a tomar aquí de la tubería, ¿verdad? Por 1, por H, conozco todo, por lo tanto tengo la transferencia de calor. El calor que está saliendo por aquí, así yo no conozca nada de lo que va aquí adentro, tengo información para calcularlo, vale
54.265.73 vatios. ¿Por qué? Porque metros por metro da metro cuadrado. Con este metro cuadrado se cancelan. Y esta diferencia de grados centígrados se cancela con esta diferencia de grados centígrados. Por lo tanto, me quedan vatios. Vatios. Aquí están saliendo 54.000 vatios. Ahora, yo le voy a meter aislamiento. Si yo le voy a meter aislamiento, ¿qué dicen? ¿Qué dice el problema? Que hay un ahorro de un 2%. Entonces, el calor que yo voy a tener, ¿verdad? Va a ser el 2% de este calor que yo tengo aquí. Tengo un ahorro del 2%, no, del 98%. Aquí lo dice. ¿Ve? Vámonos al problema 2. ¿Dónde lo dice? Si desea aislar una tubería de radio con fluido Ajá, aquí lo dice, ¿ves? Si se quiere disminuir la pérdida de calor, ahorro en un 98%, quiere decir que yo quiero dejar de transferir hacia afuera 98%. Quiere decir que lo que voy a transferir es el 2%. Entonces yo lo calculo desnudo y le saco el 2%. Por eso fue que allá calculé el 2%. Ojo con ese ejercicio. Ojo con ese ejercicio porque es salidor. Y me perdone usted la expresión. Sale bastante. Pero bastante. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo tengo que decir que mi Q punto, mi Q prima, cuando yo lo aísle, por eso digo con aislamiento, de el 2% de ese Q. ¿Cuánto es el 2%? 0,02. Esto no lo puedo dejar en forma porcentual, sino llevarlo a forma decimal. Y este calor que calculé aquí, valga la redundancia, desnudo, lo multiplico por esto y me da, o sea, él va a pasar de transferir hacia afuera 54.265, 1.085. Entonces, eso va a ocurrir allí, ¿ok? Entonces voy a tener aquí la resistencia del aislamiento, la resistencia de concavidad, la temperatura, ¿verdad? La temperatura ¿en dónde? En la parte superior de la tubería, en la parte externa de la tubería, y esta es la temperatura del fluido. Pero yo sé que qué calor está pasando por aquí, este calor, ¿ves? Entonces, el calor que está pasando por aquí es Q', va a ser igual a la diferencia de temperatura entre T0, que es la temperatura en la pared exterior del tubo, menos la temperatura que está afuera en el fluido, que es TF. Yo conozco esto, yo conozco esto, yo conozco esto. La resistencia de convección del fluido la puedo calcular, porque sería 1 sobre HF por el área, ¿verdad? Aquí sí hay un error, ¿oyó? Porque aquí coloqué yo 0.61, no es 0.61. Esto está malo. Porque aquí sería 0.61 es cuando yo tengo el tubo solo. Si yo le meto aislamiento, sería el R exterior del tubo más el espesor del aislamiento. Esto aquí está malo. Aquí había que poner 0,61 más espesor. Ah, no, sí lo puse, aquí está, ¿ve? No está malo, aquí está, ¿ve? ¿Lo ven? Disculpe, está bien. Yo dije, bueno, ¿y por qué le puso 17 entonces? ¿Ok? Entonces, ¿esto me queda en función de quién? Esto me va a quedar en función, ¿verdad? Esto me va a quedar en función del espesor. Entonces, la resistencia convectiva del fluido va a ser esto. Fíjese que lo mismo que hizo él, que sumó allá el espesor, ¿verdad? Hizo lo mismo, la resistencia de conductividad del aislamiento va a ser el radio exterior de la tubería más el espesor sobre R, igualitico como lo hizo él. Lo coloqué yo aquí. Entonces, esto me está quedando en función de quién, del espesor del aislamiento. Aquí está, ¿ves? Rácate. Aquí tengo la resistencia de conductividad del aislamiento. Sustituyendo dos, esto lo llamé ecuación 2, la ecuación 2 y la ecuación 3. La ecuación 2, esta es la ecuación 3 y esta es la ecuación 2. En la ecuación 1, que es esta, me queda todo en función del aislamiento. Aquí está, ¿ves? Aquí tengo el 1085 que lo calculé por allá, la diferencia de temperatura 722 y todo esto me queda en función de quién, del espesor. ¿Qué hice yo? Lo hice por tanteo, él lo hizo por derivada, esa es otra forma de hacerlo. Y esto con Excel es rápido. Por ejemplo, con Solver, uno puede resolver esta ecuación rapidito. Lo hice por tanteo. Supuse este espesor de aislamiento, 0.01 metros. ¿Ok? Entonces, lo sustituí aquí, lo sumé y vi
comparé lo que me daba de este lado con el 1085.31. ¿Ve? Fíjese que cuando supuse 0.01, ¿qué me dio? ¿Qué me dio aquí? Me dio 16.000 y esto es muchísimo mayor. Este es mayor, que es mucho mayor que el 1085. Entonces, eso significa que tengo que modificar ese espesor. ¿Ok? Lo llevé a ¿qué? A 0,1 metro. Cuando lo llevé a 0,1 metro, ¿verdad? Entonces me dio 2.578 mayor que este, pero no como aquí que me dio exageradamente grande. Quiere decir que me estoy aproximando más a la solución. Después subí más el espesor del aislamiento. Lo llevé a 20 centímetros, que es 0,20 metros. ¿Verdad? Y aquí me dio 1.350. Fíjese, ya me estaba aproximando. Este es el valor calculado y este es el valor que yo tengo de calor. ¿Ve? 1085.21. Lo subí más de 20, lo pasé a 25. Me dio 1119. Me estoy más acercando. Voy por buen camino, caramba. Y esto con una calculadorcita, porque yo no tenía ni el computador a esto. Aquí me dio esto 1035 menor. Entonces, ¿qué hice yo? Yo dije que mi espesor óptimo iba a ser, que este valor ya me da un valor, fíjate que ya este valor de 1035 es muy similar a este 1085. Quiere decir que por ahí están los tiros. Este es mi espesor de aislamiento, 0.25. Entonces, el óptimo sería 0.25 más 0.25 entre 2, me da esto. ¿Ok? Entonces, ¿qué porcentaje cuánto me dio esto? El porcentaje de error lo calculé, o sea, hice el recálculo del calor para la nueva condición, con esto, 1075, con el sin aislamiento, con el aislamiento, o sea, ya esto no es el porcentaje de ahorro, ¿ok? Este es el porcentaje de error. Esto es que yo quería calcular qué error estaba cometiendo yo si yo aceptaba este valor, 1075, en vez de, porque no me dio exactamente igual a este, pero me dio bastante cercano. Resté el mayor menos el menor, lo dividí entre el mayor y me dio el 100%. ¿Cuál fue el porcentaje de error que yo cometí? 0.22. Eso es un error súper aceptable en ingeniería. ¿Qué dije yo entonces? Por tanto, es aceptable utilizar un espesor de 0.2625 metros para reducir la pérdida de calor en un 98%. Se acabó el ejercicio, pues. Bueno, consideraciones que había de ese mismo ejercicio. Un espesor de aproximadamente 26 centímetros, ¿verdad? Porque si yo multiplico 0.2625 por 100 serían 26 centímetros. Es bastante grande para lo que normalmente se puede apreciar en aplicaciones de ingeniería. Por lo tanto, se propondría utilizar un aislante con menor conductividad. Es decir, ¿qué pasa? Que yo voy a utilizar un aislamiento de 26 centímetros. 26 centímetros, esos son unas cuantas pulgadas, son como 13 pulgadas. Nosotros en PDVSA, para esa condición criogénica que tenemos, 4 pulgadas, que vienen siendo como ni 10 centímetros llegamos, ni a 10 centímetros. Son como, sí, como póngale que sean 10 centímetros contra 26, todavía hay 16 centímetros más que escalar. Entonces, esta fue lo que yo como ingeniero propondría. Un espesor de aproximadamente 26 centímetros, bastante grande, para lo que normalmente se puede apreciar en aplicaciones de ingeniería. O sea, claro, lo estoy diciendo yo que tengo experiencia en ingeniería y que soy calculista, pues. Por lo tanto, se propondría utilizar un aislante con menor conductividad, o sea, un aislante más fuerte, pero costaría más, porque entre más conductividad térmica tenga el aislante, más calor deja salir, a los efectos de incrementar la resistencia térmica por conducción y así abaratar los costos propuestos. Todo va a depender del costo del espesor y por longitud del aislante. Otra forma de disminuir dicho espesor sería incrementando el radio externo de la tubería de tal manera que el T0 disminuya, claro, la temperatura. Esa es otra condición que se pudiera hacer. ¿Ok? Bueno, ese ejercicio, apréndaselo. Ella le salió muy bien. Ella creo que ella sacó 16 o 17 aquí. Esta fue Vergara, María, ¿qué? Claro, ella le salió carísimo no, esta fue Diana Sánchez. Yo le cobré a Diana por este examen, creo que fueron $25. Regalado, porque esto es regalado. Cualquiera no le va a hacer eso, no porque no lo sepa hacer solamente yo, no, sino porque es un poco cuesta arriba. Este es el ejercicio 1 que también lo ponen muchísimo. El ejercicio 1,
Voy a explicárselo rapidito acá. Primer problema. Este es importantísimo. Es más, este está resuelto en el libro de señal de transferencia de calor. Este se lo copió el de ahí. La pared externa de una tubería horizontal de 15 centímetros de diámetro externo y 4 metros de longitud, aquí ya no lo voy a hacer por longitud de tubería, porque ya me están dando la longitud de la tubería, está enterrada en la tierra a una profundidad GH centímetros. Esto era por número de cédula, no importa, puede ser cualquier valor. Las paredes de la tubería están en contacto con un fluido caliente a 75 grados centígrados y la superficie de la tierra está a 25 grados centígrados. O sea que afuera yo tengo 25 y por dentro del tubo van 75. Quiere decir que va a haber transferencia de calor desde adentro de la tubería hacia afuera. Suponiendo que la conductividad térmica de la tierra es de 0,8 vatios por metro por grado centígrado, calcule 6 puntos. Este valía 6 puntos. El calor perdido por la tubería, si se eliminan 5 centímetros de tierra, o sea, si le quito resistencia, ¿cuál sería la nueva pérdida de calor? ¿Cómo cambia relativamente con respecto al valor de la parte A? Discuta brevemente lo observado. Por supuesto, va a aumentar la transferencia de calor porque le estoy quitando resistencia, le estoy quitando espesor de arena. Entonces, eso va a hacer que salga más calor de ahí. Tiene que aumentar la transferencia de calor. ¿Ok? Ese es el problema number one. Vamos a ubicarlo acá adelante. Aquí está el problema, aquí está. ¿Ves? El diámetro exterior, 15 centímetros, se llegó a metro. La longitud del tubo, GH se sacó por la cédula de Diana, da 28 centímetros. ¿Ok? Eso es, ¿cómo se llama? H, perdón, que es la profundidad. ¿Quién era H? Vamos a ver quién era H en ese problema. Calor perdido de la tubería, está enterrada en la tierra a una profundidad. Esa es la profundidad, o sea, ¿a qué profundidad está enterrada esa tubería? Estaba a una profundidad de 27 centímetros. Y estos 27 centímetros se pasaron a metros. O sea que de acá arriba de la tubería, aquí está la superficie de la tierra, ¿ves? A 25 grados centígrados, eso me lo están diciendo. Acá abajo, desde acá de la tubería, de la superficie de la tierra hasta la superficie del tubo, hay 0,27 metros. El fluido que va por dentro de este tubo viaja a 75 grados centígrados y la temperatura de la superficie es 25. Aquí está colocado, aquí yo hice este cuadrito. Y el diámetro del tubo el diámetro exterior es 0,15 metros, o sea que del centro de banda a banda hay 0,15, por lo tanto el radio sería 0,075. El área de transferencia de calor va a ser pi por D por el diámetro exterior del tubo por la longitud. ¿Cuánto es el diámetro exterior del tubo? 0,15 metros. ¿Y cuánto mide de largo el tubo? L, este L que está aquí. Aquí está, 4 metros. Por lo tanto, el área de transferencia de calor ya la tengo calculadita. Y la diferencia de temperatura son 50, porque son 75 que está aquí adentro menos 25 que está acá, da 50. Aquí está. Y con esta ecuación, que fueron una de las ecuaciones de las que yo le expliqué ahora, que el profesor también le dio, yo puedo hallar la rata de transferencia de calor. T1 menos T2 es igual, Q es igual a T1 menos T2 sobre 1 por 2pi por ¿cómo se llama? Por la conductividad. ¿De quién? La conductividad. Aquí tengo dos resistencias que hay que hacer. Aquí lo ideal es que hiciéramos, no sé si yo lo hice, no lo hice. Bueno, no importa, no es necesario que uno lo haga porque debe ser que como yo estaba haciendo el examen, aquí no era una clase que yo estaba dando, sino que yo tenía que ganar tiempo porque te ponen un tiempo determinado, yo tengo que volar ahí. No lo hice, ¿ok? Entonces sustituí 1 sobre 0,8. Esta es la resistencia de quién es este 0,8 de la tierra que está sobre la superficie, ok, 0,8, aquí me lo dieron, ¿verdad? Ok, 0,8, aquí está. ¿Quién va aquí? L vale 4 metros, logaritmo neperiano de R2 sobre R1, se suma 0,27, que es lo que está de profundidad, más 0,15 entre 2, que es el radio de la tubería, sobre 0,15 entre 2. Hago las cuentas y eso me da 658,43 vatios. La segunda pregunta.
Si H es igual a 22 centímetros, ¿cuál es? Ajá, o sea, le quitaron. ¿Qué pasó? Vuelvo a hacer el mismo cálculo, pero en vez de utilizar 0,27, voy a utilizar 0,22 y por supuesto le hago la resta, ya mi H no va a ser aquí 0,27 como era antes, sino que lo bajé a 0,22. Lo demás se mantiene igual, esto y esto se mantiene igual, esto se mantiene igual, ¿ok? Entonces me da una rata de transferencia que es esta que está aquí. Aumenta el calor que se transfiere. ¿Por qué? Porque le quité resistencia, lo que yo acabo de decir. Se incrementa la rata de transferencia de calor porque ha disminuido la resistencia térmica, por supuesto. Entonces, ¿cuánto calor? Sería el calor con menos resistencia, menos, pues, o sea, no es que va a ser calor sin aislante, porque ahí hay aislante, pero el calor mayor menos el calor menor sobre el calor mayor en valor, por eso es que se mete en valor absoluto, porque si esto da negativo, no importa lo que le tome el valor absoluto, va a dar positivo. Entonces, el calor se incrementa, aquí lo estoy diciendo, ¿ves? Aquí lo dice muy clarito. Incremento, disculpe que me está saliendo una broma ahí del correo, incremento de la velocidad de transferencia. ¿En cuánto se incrementó? En 10.25%. Ese ejercicio apréndaselo porque lo ponen, ese fijo. Y no es un ejercicio que es difícil. ¿Ok? Vamos a ver el ejercicio 3. Ajá, el ejercicio 3, perdón, y que el edificio 3 es bueno porque vamos a ver qué dice, vamos a leerlo aquí rapidito. El ejercicio 3, tercer problema. Una tubería de acero de 5.08 centímetros de diámetro externo está cubierta con 0.63 centímetros de asbesto, con conductividad esta que está aquí, seguida por una capa de 2.54 centímetros de fibra de vidrio. O sea, que después del asbesto viene una fibra de vidrio con esta conductividad. Esta es la conductividad del asbesto y esta es la de fibra de vidrio. O sea que el asbesto es mejor conductor del calor que la fibra de vidrio. ¿Okay? Quiere decir que la fibra de vidrio aísla más. La temperatura de la pared de la tubería de acero es de 315.6 grados centígrados y la temperatura de la pared del aislante más externo es de 37,8, o sea que sería de la de fibra de vidrio, que es la que está más externa. ¿Okay? Si en la pared exterior circula un fluido con una temperatura de 10 grados centígrados, esto está frío, y un coeficiente de película, eso depende de la cédula, calcular la temperatura de la interfase entre el asbesto y la fibra de vidrio, así como el flujo de calor existente. 7 puntos, es el ejercicio 3. Eso es igualito, es más fácil que el que hicimos ahorita. Este que está aquí, aquí tengo el radio exterior, aquí yo hice, fíjense, aquí yo hice un circuito térmico. Esta es la temperatura dentro del tubo, esta es la resistencia conductiva del tubo, esta es la temperatura exterior del tubo, esta es la resistencia del asbesto, que es conductiva también porque es sólido. Aquí tengo la temperatura exterior en el asbesto fibra, en la interfase asbesto fibra, luego viene la fibra, primero va el asbesto y después viene la fibra. Y aquí está la temperatura en la parte exterior de la fibra, y aquí está la resistencia convectiva del aire, y aquí está la temperatura del fluido. Aquí lo dibujé también, ¿ves? Aquí está la película del fluido, aquí está la fibra de vidrio, aquí está el asbesto y aquí está el tubo. Y aquí está el radio de la fibra, el radio del asbesto y todo está aquí. El radio del tubo es este, por lo tanto el radio del asbesto es el radio del tubo más el espesor del asbesto que me lo dieron, aquí está. Entonces este es el radio del asbesto. El radio de la fibra sería el radio del tubo más el espesor de la fibra más el espesor del asbesto. O sea, esto más lo del asbesto. ¿Ok? Lo del asbesto más lo de la fibra. Entonces aquí tengo el radio de la fibra. Me piden la temperatura dentro del fluido, la temperatura 1 en la interfase, ¿verdad? Y aplico lo mismo que hice allá. T sub 0 menos T5, resistencia del tubo más la resistencia del asbesto más la resistencia de la fibra más la resistencia convectiva. Entonces, todos estos calores van a ser iguales. El calor que pasa por el tubo es el mismo calor que pasa por el asbesto y el mismo calor que pasa por la fibra y el mismo calor que pasa por la película de aire que está afuera. Utilizo las mismas ecuaciones. La resistencia del asbesto será el logaritmo neperiano R2 sobre R1. Eso lo conozco, lo sustituyo y tengo la resistencia 2, que sería la resistencia del asbesto. Aquí está, listo. Y la resistencia 3, que sería la resistencia de la fibra, igualito porque conozco todo eso, conozco la longitud, conozco todo. Lo hago por metro
de longitud, porque creo que aquí en este ejercicio no dieron la longitud. Si no me dan la longitud, asumo que es por metro de tubería. No, no me la dieron. Entonces lo asumo por metro de tubería. ¿Ok? Entonces aquí está calculada la resistencia del asbesto, que es 2, y la resistencia 3, que es la de la fibra. Esta es la resistencia del aire. También lo conozco, tengo todas las resistencias. La resistencia total la tengo, la del tubo, la del aire, todo eso lo calculo. Y lo sustituyo acá y me da la transferencia de calor. Luego me mandan a buscar la temperatura 2, igualito que hicimos allá. Aplico entre T1 y T2 y como tengo la resistencia porque ya la calculé, puedo hallar la temperatura 2. ¿Quién es la temperatura 2? Vamos a buscar el circuito eléctrico. La temperatura 2 es la temperatura que está en la interfase entre el asbesto y la fibra de vidrio, que es la pregunta B. ¿Ok? Y es igualito al ejercicio que hicimos ahorita en el video, en el otro video. Y aquí se calculó 265. Y se terminó. Eso es todo. Bueno, es todo por referir. Ahora sí me despido de la llanera, Sailet. Yo creo que más de 2 horas le di, como 4 horas, desde que estoy yo batallando con esto. Desde las 6 de la tarde y son las 12 de la noche.